Muy bien, bienvenidos nuevamente, bienvenidos los que se conectan en línea. Vamos a continuar con esta miniserie de verano. Y el salmo que vamos a ver el día de hoy es el Salmo 124. Si gustan buscarlo en sus Biblias, le vamos a dar lectura en la versión Reina Valera, aunque vamos a estarnos brincando entre las versiones. Salmo 124. Dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro, esta mañana, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas para poder nutrirnos de tu palabra, Señor. En nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. ¿Han estado viendo algo de los Olímpicos en la tele? El tema del mensaje del día de hoy es formando parte del equipo de Dios. Cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, recordaba que para hacer algún tipo de juego de deporte, el fútbol, el procedimiento era el siguiente: sacábamos una moneda o a falta de dinero una corcholata o a falta de corcholata alguna varita o algo, se aventaba al aire y entonces el que ganara empezaba a escoger. Y entonces el que le tocaba escoger primero, pues obviamente iba a escoger al goleador, al jugador más bueno. Y la estructura era que se le iban turnando, ¿verdad? Y primero se iban escogiendo los mejores jugadores y hasta el último íbamos quedando, ¿verdad? Los que menos, hasta que se completaba el equipo. Y si te tocaba estar en el equipo en donde estaba el goleador, no, hombre, ya casi estaba celebrando de que íbamos a ganar. Íbamos a ganar. Eso era parte de formar el equipo ganador. A lo mejor hoy en día hay una app que nos ayuda a hacer todo ese procedimiento, pero entonces así es como se hacía. La semana pasada comenzamos esta miniserie de verano. Esta miniserie está basada en los salmos graduales o salmos de ascensión de David. Y son una serie de cánticos que se hacían en el camino rumbo hacia Jerusalén. Esto lo vimos la semana pasada. La semana pasada también vimos que aún no había templo. Entonces la gente de todas maneras subía, cantaba para reunirse, para estar en el pueblo de Dios, para celebrar unidos lo que Dios había hecho por el pueblo. Si no les tocó venir la semana pasada, los animo a que busquen el sermón en línea, porque contiene una introducción muy detallada de esta miniserie. La semana pasada vimos un salmo que manifestaba cantos de alegría de regresar a casa. El día de hoy, en el Salmo 124, estamos viendo unos cánticos de agradecimiento a Dios por haber salvado al pueblo, recordando algunas de las muchas ocasiones en las que Dios salvó al pueblo de Israel del ataque del enemigo. Y nuestro mensaje del día de hoy contiene 3 secciones y todas comienzan con la letra P. 3 secciones que comienzan con la letra P. En la parte de atrás se encuentran unas hojas de apoyo y plumas por si quieren darle seguimiento. Vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy de este salmo. Recordemos que David, aparte de que era un guerrero, también era rey. En su esencia, él era un poeta.
Él era músico. Y entonces vamos viendo a ver qué podemos aprender de este poeta. Nuestra primera sección. Número 1, la P de peligro. Peligro, los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos hablan acerca del peligro que pasó el pueblo. Pero el centro de este salmo y de toda esta serie no es realmente el pueblo de Dios. El centro de este salmo y de toda esta serie es el Señor. Es un agradecimiento hacia Dios por las grandes hazañas que Dios hace por su pueblo. No tan solo que los haya salvado, ya no digamos eso, que se interese en un pueblo. Realmente no sabemos a qué situación específica se refiere este salmo. Pero si ustedes tienen sus Biblias y gustan regresar a 2 de Samuel, en el capítulo 5, en la 2 de Samuel, tenemos un incidente que pudiera muy bien ser a lo que se refiere este salmo. 2 Samuel, capítulo 5, empezando a leer del versículo 17. En la 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente. Dice que al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David consultó al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim, pues David dijo, el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Y así los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles del bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. En este texto podemos apreciar varios puntos. Pregunta número 1 para los que siguen la hoja. Los filisteos, número 1, atacan a David cuando se encuentra más vulnerable. Es decir, él se encuentra vulnerable porque lo acaban de ungir como rey, lo cual quiere decir que probablemente hay personas en el pueblo que todavía no lo aprueban como rey, es decir, no se los ha ganado, no ha logrado generar el tiempo para unificar al pueblo y entonces lo atacan. En cuanto lo ungen, lo atacan. La segunda cosa que podemos aprender de este texto es que el ejército filisteo es mucho más fuerte y más numeroso y más experimentado que el pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios representa un equipo débil. Nuestra segunda pregunta para los que tienen las hojas y punto número 3 que vemos de este texto es que antes que cualquier otra cosa, David consultó al Señor. Antes que cualquier otra cosa, David consultó al Señor. ¿Qué harías tú en esta situación? Nuestra tendencia humana normalmente es analizar la situación, ¿verdad? A lo mejor para algunos de nosotros cundiría el miedo, el pánico. A lo mejor algunos de nosotros formalizaríamos algún tipo de plan, ¿verdad? Vamos haciendo un plan para ver qué vamos a hacer. Y lo que vemos con David es que no. Lo primero que él hace es consultar al Señor. La cuarta cosa que podemos aprender de este texto de la 2 de Samuel, capítulo 5, es que cuando hubo algún cambio significativo, ¿qué hace David?
vuelve a consultar a Dios. Primero los ataca, los derrota y luego se vuelven a unificar, lo vuelven a atacar. ¿Y qué es lo que hace él? Vuelve otra vez a consultar a Dios. Ahora, consultar a Dios no necesariamente para nosotros va a representar una respuesta, pero sí va a representar el orden correcto de hacer las cosas. Créanme que yo me hubiera evitado muchísimos problemas si hubiera hecho caso a esto. Si en vez de primero haber formulado un plan y empezar a resolver problemas, me hubiera parado, me hubiera puesto en oración, le pregunto a Dios y después me pongo a trabajar. ¿Cuántos dolores de cabeza no me hubiera yo ahorrado? Y el último punto que podemos aprender de este texto es que Dios es quien, bajo estas circunstancias que acabamos de leer, quien les da la victoria. Y de eso es de lo que trata el Salmo 124. De que Dios últimamente es el que les da la victoria. Ahora, hay un punto de vista humanista que habla acerca de la solidaridad humana. O sea, es decir, que el humano es intrínsecamente bueno y solidario con todos los demás. Y nada más necesitamos interactuar un poquito con nuestros vecinos, leer un poquito de historia, abrir nuestro periódico o el noticiero del día de hoy y nos vamos a dar cuenta que eso es una falacia. No existe la solidaridad humana. Es decir, a lo mejor hay solidaridad entre nosotros, entre nuestros parientes, pero cuando se trata de algún extranjero o de otro pueblo, la realidad es que no existe este concepto. Pregunta número 3. En nuestro versículo 2 del Salmo 124 nos dice, sí, el Señor. Nos dice, sí, el Señor. Y luego nos dice, todo el mundo. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo nos atacó. Es decir, sin Dios nunca hubieran podido sobrevivir. Este pueblo pequeñito, rodeado de enemigos, sin Dios nunca hubiera podido sobrevivir. Y en los versículos 3 al 5, de una manera muy poética, utilizando el poder del agua como ejemplo, aludiendo, digamos, como al diluvio, dice David que tan solamente en unos instantes se los pudo haber llevado la corriente si no los hubiera ayudado Dios. Y creo que nosotros aquí en la ciudad de Guadalajara entendemos que el poder del agua, ¿verdad?, es algo que puede trastornar nuestras vidas. Ahorita mismo en la mañana, platicando con algunos de ustedes, un solo socavón en López Mateos y todo es un caos. Es como si fuera una muralla, ya para llegar de un lado para el otro. Imagínense, una sola arteria de la ciudad, una arteria principal, modificada por el poder del agua. Imagínense que el torrente hubiera dañado varias arterias. ¿Cómo estaríamos ahorita? Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Segunda sección, nuestra segunda P de protección. Protección, versículos 6 y 7. Nos dice, bendito sea el Señor. Es decir, Dios no lo permitió. Dios los estaba protegiendo, era parte de su plan. Nuestra pregunta número 4, para los que tienen las hojas, ahí viene un pequeño extracto de un salmo, que es el Salmo 27:3, que habla precisamente acerca de la protección del Señor. 27:3. Y si se fijan en nuestra lectura alternada, en Romanos 8, del 28 al 32, para los que tienen sus hojas ahí, el texto que viene señalado ahí es Romanos 8:31. Lo que leímos es que Dios nos predestinó para estar bajo su protección. Es lo que leímos en nuestra lectura alternada. Es decir, que Dios, por lo tanto, está de nuestra parte. Y no está de nuestra parte por lo que somos nosotros. Es porque Él, desde el principio, lo definió. Y nos dice el texto algo bien interesante. Dice, nos dará junto a Jesús todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de que nos dará junto a Jesús todas las cosas?
ya no va a haber ningún problema. Que de aquí en adelante todo va a estar de bajadita. Es decir, que nosotros vamos a evitar el sufrimiento porque Dios nos va a dar todas estas cosas. Nos dará junto a Jesús todas las cosas. Es decir, junto a Jesús en el ataque del enemigo. Si en nuestra vida no somos atacados por el enemigo, es porque a lo mejor no somos el enemigo o no nos estamos poniendo en una situación en la cual seamos una fuente de ataque para el enemigo. Junto a Jesús en el sufrimiento, junto a Jesús en la muerte, pero también junto a Jesús en su gloria. Pregunta número 5, versículo 7. Nos dice que la trampa se rompió. La trampa se rompió, es decir, libertad del pecado y libertad de la muerte. Y esta nos lleva a nuestro punto número 3, a nuestra tercera P, que es la promesa. La P de promesa. ¿Cuál es esta promesa? Pues la promesa es que tenemos ayuda. Pregunta número 6. Nuestra ayuda no es temporal. No es solamente para esta vida. A eso se le llama el evangelio de la prosperidad. Eso no es temporal. Dios es eterno. Su nombre es eterno. Su ayuda es para siempre. Su ayuda es para toda la eternidad, para siempre. Lo segundo que podemos ver de esta promesa, pregunta número 7, el versículo 8 nos anima manifestando el gran poder de Dios, porque Él fue el creador de todo. Entonces, si es así, si Dios tiene ese gran poder, Él creó todo, ¿cómo entonces no va a poder con nosotros y con nuestro pequeño transitar por esta vida? Y después de que termine nuestra vida, también Él está proveyendo para nosotros. Y su promesa es de que no importa cuán grande sea el enemigo, Dios siempre va a ser mayor. Ahora, en nuestra ilustración que iniciamos en el mensaje el día de hoy, imagínense que ustedes empiezan este partido de fútbol, ¿verdad? Y en su equipo tienen al mayor goleador. Imagínense que se va torciendo el tobillo. En cuanto empieza el partido, pues hay que reemplazarlo, ¿verdad? Pero ¿con quién lo van a reemplazar si ya agarraron a los mejores jugadores? Los únicos que quedan son todos los que tienen 2 pies izquierdos, ¿verdad? Y terminan agarrando al que papalotea y ya ve una mariposa y ya se le perdió y se le fue la onda del juego. Se sentirían aún confiados de ganar. Ya de repente empezaría a entrar una duda de que si eso sería posible. Ahora déjenme decirles algo. Jesús en la cruz tuvo un momento en el que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, Jesús sufrió el no estar en el equipo ganador. Es decir, nosotros no hay cosa alguna que nosotros podamos sufrir que Jesús no entienda y que no haya sufrido él mismo. Porque él en ese instante, solamente en ese instante, sufrió la desolación total. Es decir, él siempre había estado junto al Padre durante la eternidad anterior a eso. Y de repente, durante solamente ese instante, estuvo separado del amor de Dios Padre. Algo que nunca antes le había pasado. En ese instante de separación, en ese instante de sufrimiento de Jesús, es precisamente en el que se encuentra nuestra esperanza. En esa separación de Cristo es en la que nosotros por fin nos podemos acercar a Dios. Previo a eso, no nos era posible. Y entonces gracias damos a Dios en Cristo por escogernos para ser parte de su equipo ganador. Y aunque hay veces en esta vida que no lo vemos y que batallamos y que ponemos realmente en tela de juicio si estamos en el equipo ganador, la realidad es que estamos en el equipo de Dios y mientras estemos con Dios, vamos a ganar.
Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, esta mañana te queremos dar gracias que nos hayas escogido. Y Señor, de que en tu palabra tenemos ejemplos de cómo tú protegiste a tu pueblo, los elegiste, los cuidaste y llevaste a cabo tus planes de redención para que pudiéramos llegar a este momento en el cual en esta época de la historia nosotros podamos estar aquí reunidos, clamándote en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, pero qué difícil es para nosotros con nuestra humanidad pecaminosa poder entender cuán grande ha sido el amor para con nosotros. Señor, ayúdanos en nuestras vidas diarias, en nuestro diario caminar, a poder alabarte, Señor. Y que esta serie que estamos estudiando nos ayude a poder día a día alabarte y darte gracias, Señor, conforme vamos avanzando y ascendiendo lentamente, Señor, hacia aquel lugar hacia el cual tú nos has llamado, a estar en tu presencia, en la presencia de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, esta mañana te damos gracias en el nombre de Él. Amén.